Hay historias que los archivos municipales prefieren olvidar, documentos que desaparecen de los registros oficiales, testimonios que nadie quiere recordar en voz alta. Esta es una de esas historias, y ocurrió en el invierno de 1942, en un pueblo remoto del interior de España llamado Valdehuesa, donde una familia creyó haber encontrado un refugio de la posguerra, y terminó descubriendo que algunas casas no están vacías simplemente porque nadie las quiera. La vivienda había permanecido abandonada durante décadas, estaba en perfectas condiciones estructurales, con muros de piedra gruesos y un tejado intacto, pero ningún habitante del pueblo se atrevía a acercarse. Cuando la familia Montoya llegó desde Madrid huyendo del hambre y buscando un nuevo comienzo, los vecinos apenas les dirigieron la palabra. Solo el alcalde, un hombre nervioso de mirada esquiva, les entregó las llaves con manos temblorosas y una advertencia que sonó más a súplica que a consejo. No escuchen lo que venga de las paredes. Los primeros días fueron extrañamente silenciosos. Demasiado silenciosos. La casa parecía absorber cada sonido, cada palabra, como si estuviera escuchando. Por las noches, el padre juraba sentir que alguien respiraba cerca de su oído. La madre encontraba puertas abiertas que ella misma había cerrado con llave. Los niños dejaron de jugar en el piso superior porque decían que alguien los miraba desde el rincón oscuro. Y entonces comenzaron las apariciones. Primero fueron sombras fugaces. Luego, pasos en habitaciones vacías. Después, voces susurrando nombres en idiomas olvidados. La familia Montoya no sabía que bajo los cimientos de aquella casa descansaban los huesos de aquellos que 3 siglos atrás habían sido enterrados en secreto, lejos de tierra sagrada, condenados al olvido eterno. Pero los muertos no olvidan. Y cuando alguien profana su descanso, despiertan con sed de venganza. La llegada a Valdihuesa ocurrió en una tarde gris de febrero, cuando la niebla cubría las montañas como un sudario. El pueblo era pequeño, apenas 50 casas desperdigadas entre campos abandonados y un camino de tierra que parecía llevar a ninguna parte. Las calles estaban desiertas. El silencio era tan denso que hasta el crujido de las ruedas del carro parecía una profanación. Cuando la familia Montoya detuvo su carreta frente a la casa, algunos vecinos se asomaron brevemente por sus ventanas antes de cerrar las cortinas con rapidez. Nadie salió a saludarlos, nadie ofreció ayuda, el aire mismo parecía rechazarlos, como si Valdihuesa supiera que aquella familia había cometido un error, del que pronto se arrepentirían. La casa se alzaba al final de un camino empedrado, rodeada por un muro bajo de piedra cubierto de musgo. Tenía 2 pisos, ventanas altas con postigos de madera oscura y una puerta principal de roble que parecía no haber sido abierta en años. El jardín trasero era un caos de hierbas salvajes y árboles retorcidos que proyectaban sombras extrañas, incluso en pleno día. Andrés Montoya, el padre, intentó mantener el ánimo alto. «Es perfecta», dijo mientras descargaba los baúles. «Grande, sólida, y por fin su esposa Elena», no respondió. Miraba las ventanas del segundo piso, con una expresión que no lograba descifrar. Sus hijos, Miguel de 10 años y Lucía de 7, se aferraban a su falda, negándose a soltar su mano. Esa primera noche, mientras organizaban sus pertenencias a la luz de velas, escucharon el primer sonido inexplicable a un arrastre lento, metódico, que venía del piso superior. Andrés subió con una lámpara de aceite, pero no encontró nada. Solo habitaciones vacías, polvo acumulado durante décadas, y una sensación penetrante de que alguien acababa de salir corriendo justo antes de que él entrara. Al día siguiente, Elena intentó hablar con una vecina en el mercado. La mujer, una anciana de rostro surcado por arrugas profundas, la miró con algo parecido a la lástima, antes de susurrar: «En esa casa no quiere moradores, los expulsa. Siempre lo ha hecho». Cuando Elena intentó preguntar más, la anciana simplemente se alejó, persignándose 3 veces. Los pequeños indicios se multiplicaron rápidamente. Objetos que cambiaban de lugar durante la noche. Un olor a tierra húmeda que aparecía en ciertas habitaciones sin explicación. Manchas en las paredes que parecían formar símbolos extraños bajo cierta luz. Y esa sensación constante e ineludible de estar siendo observados por ojos invisibles que nunca parpadeaban. Me conte nos comentários de qual país e cidade você está assistindo essa história. Me conte também se em sua região existe alguma lenda local, para que eu conte para o mundo a sua história de terror. E se você acredita no mundo sobrenatural, se inscreva aqui no canal, para que juntos possamos fortalecer esa corriente contra o mundo maligno. La primera semana en la casa transcurrió en una tensión creciente, que la familia Montoya intentaba ignorar con normalidad forzada. Andrés reparaba ventanas durante el día, Elena limpiaba habitaciones llenas de décadas de abandono, y los niños exploraban tímidamente los rincones menos sombríos de su nuevo hogar. Pero cuando caía la noche, la casa cambiaba. Comenzó con las luces. Las velas que dejaban encendidas en el pasillo se apagaban sin corriente de aire. Cuando las volvían a encender, encontraban las mechas completamente frías,
como si llevaran horas apagadas. Las lámparas de aceite parpadeaban de forma rítmica, casi hipnótica, siguiendo un patrón que Elena juró reconocer como un latido humano. Los pasos en el ático se convirtieron en una constante nocturna, siempre a la misma hora, a las 3 de la madrugada. Un caminar lento, deliberado, de un extremo de la habitación superior al otro. Ida y vuelta, ida y vuelta. Andrés subió 3 noches consecutivas, linterna en mano y mandíbula apretada, pero nunca encontró nada. Solo polvo sin huellas, telarañas intactas y esa sensación abrumadora de haber llegado un segundo demasiado tarde. En la 4ª noche, Miguel despertó gritando. Cuando sus padres corrieron a su habitación, el niño temblaba señalando la ventana. Había alguien ahí, sollozaba. Una mujer con un vestido negro. Me miraba sin parpadear. Tenía los ojos completamente blancos. Andrés revisó el exterior con su linterna, pero no encontró huellas en la tierra blanda bajo la ventana. Lo que sí encontró fue algo que le heló la sangre: marcas de arañazos en el marco de madera, desde afuera hacia adentro, como si alguien hubiera intentado forzar la entrada. Las puertas comenzaron a comportarse de forma extraña. La puerta del sótano, que Andrés había cerrado con pestillo, aparecía entreabierta cada mañana. La puerta del baño se cerraba de golpe cuando alguien pasaba cerca, incluso sin viento. La puerta principal, la más pesada de todas, se abría lentamente durante las cenas familiares, revelando solo la oscuridad del exterior y un aire gélido que penetraba hasta los huesos. Elena empezó a escuchar voces. Al principio creyó que era el viento filtrándose por las grietas, pero el sonido era demasiado articulado, demasiado deliberado. Eran susurros en un idioma que no reconocía, palabras que sonaban antiguas y ásperas, pronunciadas con urgencia creciente. Las voces parecían venir de las paredes mismas, como si la casa estuviera intentando comunicarse o tal vez advertir. La temperatura en ciertas habitaciones desafiaba toda lógica. La cocina, con su chimenea encendida, permanecía cálida y acogedora, pero la habitación contigua, separada solo por una puerta, estaba helada incluso en pleno día. El aliento se condensaba en el aire. La escarcha se formaba en los cristales de las ventanas desde adentro. Cuando Miguel entró una tarde para recuperar un juguete, salió corriendo y jurando que alguien le había soplado en la nuca. Los objetos comenzaron a moverse, pequeños desplazamientos al principio en un jarrón que amanecía en el extremo opuesto de la repisa. Un retrato familiar que aparecía volteado contra la pared. Zapatos ordenados que se encontraban desperdigados por el pasillo. Elena llevaba un registro mental de dónde dejaba cada cosa, pero la casa parecía empeñada en desordenar su mundo. Una noche, Lucía bajó llorando. Había dejado su muñeca de trapo en su cama antes de cenar. Cuando subió, la encontró sentada en el alféizar de la ventana, mirando hacia afuera, con su pequeña cabeza de tela girada en un ángulo imposible. La niña se negó a tocarla nuevamente. Andrés tuvo que deshacerse del juguete, pero incluso después de quemarlo en la chimenea, Lucía juraba escuchar su risita de campanilla en las paredes de su habitación. Las apariciones comenzaron como destellos en la periferia de la visión. Una figura oscura cruzando el final del pasillo, una sombra que no correspondía a ningún objeto presente en la habitación. Un rostro pálido que aparecía reflejado en un espejo durante una fracción de segundo, antes de desvanecerse. Elena dejó de mirarse en los espejos. Andrés comenzó a evitar ciertos rincones de la casa donde el aire se sentía especialmente denso y hostil. El sueño se volvió imposible. Toda la familia desarrolló círculos oscuros bajo los ojos. Cenaban en silencio, escuchando. Dormían poco y mal, despertando ante cada crujido, cada susurro, cada inexplicable cambio en la atmósfera de la casa. La normalidad que habían intentado construir se desmoronaba noche tras noche, reemplazada por la certeza creciente de que no estaban solos en aquella vivienda. Y lo peor era la sensación de ser observados constantemente, incansablemente, por presencias que permanecían justo fuera del alcance de la vista, pero que dejaban su marca en el aire helado, en los susurros nocturnos, en esa opresión invisible que apretaba el pecho y aceleraba el pulso sin razón aparente. Andrés todavía insistía en que tenía explicaciones racionales a corrientes de aire, maderas viejas que se asentaban, imaginación sobreexcitada por el estrés del traslado. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, su voz sonaba hueca, sin convicción, porque él también lo sentía en la presencia, la inteligencia malévola que habitaba aquella casa y que parecía estar probándolos, estudiándolos, decidiendo qué hacer con los intrusos que habían osado profanar su territorio. La segunda semana trajo consigo una escalada que transformó la inquietud en terror genuino. Los fenómenos ya no eran sutiles sugerencias de presencias invisibles, sino manifestaciones agresivas que dejaron claro que lo que habitaba la casa no solo los observaba, sino que activamente intentaba expulsarlos. Comenzó con los platos. Durante el desayuno del 8º día, una taza se deslizó lentamente por la mesa, ante la mirada atónita de toda la familia, y cayó al suelo estallando en 1000 fragmentos. Nadie la había tocado,
La mesa estaba nivelada, no había temblores ni vibraciones, simplemente se movió con voluntad propia. Esa misma noche, mientras cenaban en un silencio tenso, todos los platos de la alacena salieron volando simultáneamente, estrellándose contra las paredes en una explosión de cerámica que dejó a los niños gritando y a Elena sollozando mientras abrazaba a sus hijos. Los muebles se convirtieron en enemigos. La mecedora de la sala comenzaba a balancearse violentamente en mitad de la noche, su crujido rítmico resonando por toda la casa como una risa burlona. Andrés la movió al sótano, pero el sonido persistió, ahora más apagado pero igual de inquietante, emanando desde las profundidades de la casa. Las sillas de la cocina parecían apiladas en torres imposibles cada mañana. La cama matrimonial se desplazaba varios metros durante la noche, arrastrándose por el suelo con un chirrido insoportable que despertaba a Andrés y Elena, quienes descubrían que habían sido transportados al centro exacto de la habitación. Los arrastres nocturnos se intensificaron. Ya no eran pasos simples, sino el sonido inconfundible de muebles pesados siendo arrastrados de un lado a otro en el piso superior. Cuando subían a investigar, encontraban todo en su lugar, pero el polvo del suelo mostraba marcas recientes, surcos profundos que sugerían que algo increíblemente pesado había sido movido repetidamente en patrones circulares, como si alguien realizara un ritual en la oscuridad del ático. Las sombras adquirieron forma y sustancia. Ya no eran destellos periféricos, sino presencias completas que se materializaban en los corredores. Elena las veía con mayor frecuencia en figuras humanas completamente negras, sin rasgos faciales, que se quedaban inmóviles al final del pasillo observándola. Cuando ella gritaba o encendía una luz, desaparecían instantáneamente, pero dejaban tras de sí un olor penetrante a tierra húmeda y algo más oscuro, algo que olía a descomposición antigua. Miguel dejó de dormir por completo después de la noche en que algo se sentó en el borde de su cama. Sintió el colchón hundirse bajo un peso considerable, escuchó una respiración lenta y trabajosa cerca de su rostro, y cuando finalmente reunió el valor para abrir los ojos, vio la silueta oscura de un hombre adulto inclinado sobre él, observándolo con lo que parecían ser cuencas vacías donde deberían estar los ojos. El niño gritó hasta quedarse ronco. Desde entonces dormía entre sus padres, temblando ante cada sonido. Lucía comenzó a hablar de los amigos en las paredes. Decía que le susurraban cosas durante la noche, que le contaban historias sobre lo que pasaba antes, cuando la tierra era diferente. Elena intentó convencerla de que eran solo sueños, pero la niña describía detalles imposibles a nombres antiguos, rituales olvidados, una época en que aquella tierra era considerada maldita y nadie se atrevía a construir sobre ella. Los espejos se convirtieron en portales de horror. Elena cubrió todos con sábanas después de ver, reflejado en el espejo del baño, un grupo de figuras vestidas con ropas oscuras y harapientas que estaban de pie justo detrás de ella. Cuando se giró, no había nadie, pero cuando volvió a mirar el espejo, las figuras seguían allí, acercándose lentamente a su reflejo con manos extendidas y bocas abiertas en gritos silenciosos. Las marcas comenzaron a aparecer, araños en las paredes que formaban patrones extraños en círculos entrelazados, símbolos que parecían letras de un alfabeto desconocido, representaciones toscas de figuras humanas rodeadas por lo que podían ser llamas o tal vez alas. Andrés intentó lijarlas, pintarlas, cubrirlas con muebles, pero reaparecían cada noche, más profundas, más elaboradas, extendiéndose como una infección por toda la casa. Los vecinos finalmente hablaron. Una mañana, mientras Elena compraba pan en la panadería, la esposa del panadero la llevó aparte y le susurró con urgencia: «Tienen que irse. Esa casa ha expulsado a todos los que lo intentaron. 5 familias en los últimos 50 años. Algunas se fueron enloquecidas. Otras simplemente desaparecieron una noche, dejando todas sus pertenencias atrás. La casa no quiere habitantes, no desde lo que pasó hace siglos». Esa revelación abrió las compuertas. Otros vecinos, viendo que los Montoya parecían decididos a quedarse a pesar de todo, comenzaron a compartir fragmentos de la historia. Hablaban en voz baja, mirando por encima del hombro, como si tuvieran miedo de ser escuchados. Mencionaban los tiempos oscuros, los que fueron enterrados sin bendición, la tierra que rechaza a los vivos porque los muertos la reclaman como propia. Andrés intentó mantener la cordura mediante la racionalidad. Instaló cerrojos adicionales en las puertas, revisaba cada habitación antes del anochecer, mantenía velas encendidas toda la noche. Pero nada de eso importaba. La casa había decidido que debían irse y estaba escalando sus esfuerzos para lograr ese objetivo. Una noche, Andrés despertó paralizado. No podía mover ni un músculo, solo sas hoyos, y lo que vieron lo perseguiría para siempre. Docenas de figuras oscuras llenaban la habitación, de pie en círculo alrededor de su cama, observándolo en silencio absoluto. Eran hombres, mujeres, incluso niños, todos vestidos con ropas de épocas pasadas,
todos con expresiones de odio eterno en rostros que parecían haberse consumido desde dentro. Permanecieron ahí durante lo que le parecieron horas, simplemente mirando, hasta que finalmente se desvanecieron como humo cuando los primeros rayos del alba penetraron por la ventana. La familia dejó de hacer planes a largo plazo. Vivían día a día, noche a noche, esperando sobrevivir hasta el amanecer. La casa había ganado, lo sabían, solo faltaba decidir cómo escapar antes de que fuera demasiado tarde. El deterioro de la situación se aceleró dramáticamente durante la tercera semana. Los fenómenos ya no ocurrían solo de noche, sino a plena luz del día, como si las presencias hubieran ganado suficiente fuerza para manifestarse sin necesidad de oscuridad. Los susurros se volvieron gritos. Ya no eran murmullos incomprensibles, sino voces claras, múltiples, que llamaban a cada miembro de la familia por su nombre. Andrés resonaba por los pasillos en un tono gutural que no parecía humano. Elena jaja susurraba desde dentro de los armarios. Miguel y Lucía cantaban al unísono voces infantiles que provenían de las paredes, imitando la cadencia de una canción de cuna, pero con letra que hablaba de tierra oscura y sueño eterno. Las ventanas se convirtieron en campos de batalla. Se abrían violentamente en mitad de la noche, dejando entrar ventiscas heladas incluso cuando afuera no había viento. Cuando Andrés las cerraba y aseguraba, los cristales comenzaban a vibrar como si algo los golpeara desde afuera con furia creciente. Una madrugada todas las ventanas de la casa estallaron simultáneamente hacia adentro, llenando cada habitación de fragmentos de vidrio. La familia pasó el resto de la noche agazapada en la cocina, escuchando los aullidos que entraban por los marcos vacíos. Los espejos, incluso cubiertos, se convirtieron en portales activos. Las sábanas que Elena había colgado sobre ellos se arrancaban solas, y los reflejos que mostraban ya no correspondían con la realidad. Elena se vio a sí misma con la ropa rasgada y manchada de tierra, como si acabara de salir de una tumba. Andrés vio su reflejo sonriendo maliciosamente mientras él permanecía con expresión horrorizada. Los niños vieron versiones distorsionadas de sí mismos, con ojos completamente negros y bocas demasiado anchas, gesticulando para que se acercaran. Las marcas en las paredes ya no eran simples arañazos, ahora aparecían palabras completas en español antiguo, mensajes amenazantes que Elena logró descifrar parcialmente. Esta tierra es nuestra, los vivos no pertenecen aquí. Pagad por vuestra profanación, y lo más perturbador, nombres completos, fechas de muerte del siglo XVII. Y la palabra brujo repetida una y otra vez, formando patrones obsesivos que cubrían paredes enteras. Los olores se intensificaron hasta volverse insoportables. El olor a tierra húmeda era ahora omnipresente, mezclado con incienso rancio, azufre y algo orgánico en descomposición que hacía que todos sintieran náuseas constantes. El hedor era peor en ciertas habitaciones, especialmente en el sótano, donde se volvía tan denso que era casi tangible, como si el aire mismo estuviera podrido. Finalmente un vecino mayo don Sebastián, tocó a su puerta. Era un hombre que había vivido en Valdehuesa toda su vida, y su rostro mostraba el peso de secretos guardados durante décadas. Se sentó en la cocina, la única habitación que aún se sentía relativamente segura, y les contó la verdad que el pueblo había intentado enterrar. En el siglo XVII comenzó con voz temblorosa. Valdihuesa fue centro de la caza de brujas más brutal de la región. Decenas de personas fueron acusadas de herejía, brujería y pactos con el demonio. Los quemaban en la plaza, pero sus cuerpos no podían ser enterrados en tierra consagrada. Así que los enterraron aquí, en este terreno, sin bendición, sin rituales, solo cuerpos arrojados en fosas comunes y cubiertos con cal viva. Elena sintió que la habitación giraba a su alrededor. ¿Esta casa está construida sobre un cementerio? Don Sebastián asintió gravemente. No solo eso, los enterraron en círculos rituales, con piedras marcadas con símbolos de contención. Creían que así mantendrían sus almas atrapadas, impidiendo que regresaran. Pero construir una casa sobre esas tumbas rompió los sellos y los despertó. Por eso, nadie puede vivir aquí. Por eso todos los que lo intentan. No terminó la frase, pero no hizo falta. La familia entendió perfectamente. Esa noche, las manifestaciones alcanzaron un nivel de violencia sin precedente. Las puertas no solo se cerraban, sino que se golpeaban repetidamente contra sus marcos con fuerza suficiente para astillar la madera. Los muebles no solo se movían, sino que volaban por el aire, estrellándose contra las paredes. Las luces no solo se apagaban, sino que las bombillas estallaban en cascadas de chispa. Y por primera vez, vieron claramente a los espíritus. No eran sombras vagas, sino figuras completamente formadas, hombres y mujeres con ropas del siglo XVII, rostros consumidos por el odio y el sufrimiento eterno, cuerpos que mostraban las marcas de su ejecución. Algunos tenían quemaduras extensas, otros mostraban las marcas de las cuerdas en sus cuellos, algunos exhibían heridas que nunca sanarían en la muerte, así como no habían sanado en vida. Se materializaban en grupos, llenando las habitaciones, bloqueando los pasillos. No se acercaban directamente, pero formaban círculos cada vez más estrechos alrededor de la familia. Susurraban en coro,
una letanía de rencor acumulado durante siglos en profanadores, invasores en vivientes indignos. Esta tierra nos pertenece, siempre nos ha pertenecido. Miguel y Lucía lloraban desconsoladamente. Elena rezaba con voz temblorosa. Andrés intentaba encontrar una salida, cualquier salida, pero cada puerta que abría revelaba solo más apariciones, más figuras espectrales que bloqueaban el camino. El mensaje era inequívoco: en la casa no los dejaría ir tan fácilmente. Habían despertado algo que llevaba siglos esperando, y ahora que tenía la atención de los vivos nuevamente, no estaba dispuesto a dejarlos escapar sin pagar un precio. La decisión de huir llegó después de una noche en la que ninguno de ellos durmió ni un segundo. Andrés reunió a su familia en la cocina, la única habitación donde las apariciones parecían menos intensas, y anunció con voz firme a pesar del temblor en sus manos: nos vamos mañana al amanecer. No nos llevamos nada, solo la ropa que llevamos puesta. Salimos corriendo y no miramos atrás. Elena asintió con lágrimas en los ojos. Los niños, exhaustos por el terror constante, simplemente se abrazaron el uno al otro. Pero la casa, como si pudiera escuchar sus pensamientos, tenía otros planes. Esa noche, mientras empacaban lo esencial en silencio, las luces comenzaron a fallar sistemáticamente. No se apagaban de golpe, sino que parpadeaban en una secuencia hipnótica, creando estrobos de luz y oscuridad que desorientaban y mareaban. Andrés intentó encender la lámpara de aceite, pero la llama se apagaba una y otra vez, como soplada por un aliento invisible. Cuando finalmente lograron mantener una vela encendida, descubrieron que todas las puertas exteriores estaban selladas. La puerta principal, que siempre se abría con facilidad, ahora estaba completamente inmóvil, como si hubiera sido soldada al marco. La puerta trasera igual. Las ventanas del primer piso, incluso las que habían perdido sus cristales, estaban bloqueadas por algo invisible pero absolutamente sólido. Una barrera que no podían ver pero que sentían como un muro cuando intentaban atravesarla. Nos tienen atrapados, susurró Elena, su voz quebrándose. No nos van a dejar salir. Las apariciones se multiplicaron. Ya no eran figuras individuales, sino una multitud que llenaba cada espacio disponible. Docenas de espíritus, todos mirándolos con ojos que brillaban con un odio ancestral. Se movían en patrones rituales, formando círculos concéntricos alrededor de la familia, cantando en latín corrupto palabras que sonaban como maldiciones. Los olores se intensificaron hasta volverse tóxicos. No solo tierra y descomposición, sino azufre ardiente, sangre fresca y algo químico que quemaba los ojos y la garganta. Miguel comenzó a vomitar. Lucía sangraba por la nariz. Elena sentía que sus pulmones se llenaban de un líquido espeso que no existía, pero que la ahogaba de todas formas. Las paredes comenzaron a sangrar, literalmente en un líquido oscuro, viscoso. Resumaba de las grietas entre las piedras, goteando en regueros que formaban charcos en el suelo. Cuando Andrés tocó el líquido, estaba frío como hielo y olía a metal oxidado. No era sangre real, pero la casa quería que pensaran que lo era. Los espejos cubiertos se arrancaron completamente de las paredes y se estrellaron contra el suelo, pero los reflejos permanecieron flotando en el aire, como ventanas a otras dimensiones. En esos reflejos la familia podía ver versiones alternativas de sí mismos, versiones muertas, enterradas en la tierra bajo la casa, con bocas abiertas en gritos eternos. Entonces llegó la manifestación más aterradora de todas. Una de las figuras espectrales se materializó con más solidez que las demás, tan tangible que proyectaba sombra bajo la luz de las velas. Era un hombre alto, delgado, vestido con túnica negra rasgada y manchada. Su rostro mostraba quemaduras extensas, y donde deberían estar sus ojos había solo cuencas carbonizadas. Cuando habló, su voz resonó como si viniera de un pozo profundo. Esta tierra fue bendecida con nuestra sangre, consagrada con nuestro sufrimiento. Ustedes no tienen derecho a caminar sobre nuestras tumbas. No tienen derecho a respirar el aire que nos fue negado. Pagarán por su profanación. Extendió una mano esquelética hacia Lucía. La niña gritó y se aferró a su madre, pero algo invisible comenzó a tirar de ella, arrastrándola hacia la figura. Andrés se lanzó sobre su hija, abrazándola con toda su fuerza, mientras la fuerza sobrenatural intentaba arrancarla de sus brazos. Elena, en un acto de desesperación pura, encontró un crucifijo entre sus pertenencias y lo sostuvo en alto. Las apariciones retrocedieron con siseos de furia, como si el símbolo les causara dolor físico. No desaparecieron, pero el agarre sobre Lucía se aflojó lo suficiente para que Andrés la recuperara completamente. El sótano, gritó Miguel de repente. Don Sebastián dijo que están enterrados en círculos. Si encontramos el centro, si encontramos las piedras marcadas. No terminó la frase, pero todos entendieron. Si la casa estaba construida sobre un cementerio ritual, tenía que haber un punto focal, un centro desde donde emanaba toda la energía maligna. Si podían encontrarlo, tal vez podrían romper los sellos definitivamente, liberando a los espíritus para que descansaran en paz y permitiéndoles escapar. La puerta del sótano, que había permanecido cerrada desde que intentaron sellarla, ahora estaba completamente abierta,
revelando una escalera que descendía hacia una oscuridad absoluta. Una invitación o tal vez una trampa, pero no tenían opción. Las apariciones se acercaban, el aire se volvía irrespirable, y la casa misma parecía estar cerrándose sobre ellos como una trampa mortal. Con el crucifijo en alto y las velas temblando en sus manos, la familia Montoya descendió hacia el corazón de la pesadilla. La escalera del sótano parecía descender mucho más de lo que la estructura de la casa sugería. Escalón tras escalón, la familia bajaba envuelta en una oscuridad que las velas apenas lograban penetrar. Las paredes de piedra a ambos lados rezumaban humedad y estaban cubiertas por símbolos tallados toscamente en pentagramas invertidos, círculos dentro de círculos, y lo que parecían ser representaciones de cuerpos retorciéndose en agonía. El olor era abrumador. Tierra removida recientemente, aunque nadie había bajado al sótano en años, incienso tan antiguo que se había vuelto rancio. Y debajo de todo eso, el inconfundible hedor de la muerte, no fresca sino acumulada durante siglos, impregnada en cada piedra, cada grano de tierra, cada molécula de aire. Cuando finalmente llegaron al fondo, se encontraron en una cámara circular que no debería existir. Era demasiado grande, demasiado elaborada. El suelo de tierra había sido excavado en un patrón de círculos concéntricos, como ondas congeladas en el tiempo, en el centro absoluto, apenas visible bajo una capa de polvo centenario. Había un círculo de piedras talladas con runas que ninguno de ellos reconocía. «Este es el lugar», susurró Elena, su voz temblorosa resonando en el espacio cerrado. «Aquí es donde los enterraron en las apariciones. No los habían seguido al sótano, o al menos no se habían materializado todavía. Pero su presencia era palpable, como electricidad estática en el aire, esperando, observando para ver qué harían los intrusos ahora que habían llegado al corazón del cementerio profanado». Andrés se arrodilló junto al círculo de piedras y comenzó a excavar con las manos desnudas. La tierra estaba suelta, como si alguien la hubiera removido recientemente, y bajo ella encontró lo que temía encontraran: huesos, cientos de fragmentos óseos desorganizados, mezclados sin respeto, como si los cuerpos hubieran sido arrojados en masa y cubiertos apresuradamente. «Dios mío», jadeó Elena, ¿cuántos hay aquí?» «Decenas», respondió Andrés, su voz apenas un susurro. «Tal vez cientos, todos sin bendición, todos sin el descanso que merecían, condenados a permanecer atrapados entre mundos por la superstición y el odio». Mientras excavaban más profundamente, encontraron objetos que confirmaban la naturaleza del lugar. Restos de vestimentas del siglo XVII, trozos de madera carbonizada que probablemente eran de las piras funerarias, y lo más perturbador, pequeñas tablillas de plomo con nombres grabados y maldiciones escritas en latín. Los verdugos no solo habían ejecutado a estas personas, sino que habían intentado maldecir sus almas para toda la eternidad. De repente, el aire cambió. Se volvió denso, pesado, difícil de respirar. Las velas se apagaron simultáneamente, sumergiéndolos en una oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad escucharon voces, cientos de voces, todas susurrando, lamentándose, gritando en agonía renovada. Las apariciones se materializaron a su alrededor. No eran hostiles ahora, sino suplicantes. Extendían sus manos fantasmales hacia la familia, señalando los huesos desenterrados, las tablillas malditas, las piedras que los mantenían atrapados. Querían ser liberados, necesitaban ser liberados. Miguel, con una valentía que desmentía su corta edad, tomó una de las piedras marcadas y la levantó con esfuerzo. «Ayúdenme», dijo a su familia. «Tenemos que romper el círculo, es lo único que los mantiene atrapados aquí». Trabajaron juntos, moviendo cada una de las piedras pesadas, quebrando el patrón circular que había contenido a los espíritus durante 3 siglos. Con cada piedra que movían, las apariciones se volvían más nítidas, más reales, y paradójicamente, menos aterradoras. Sus expresiones de odio se transformaban en expresiones de alivio, de gratitud, de un anhelo desesperado por la paz que les había sido negada. Cuando finalmente rompieron el último segmento del círculo, algo extraordinario ocurrió. Una luz comenzó a emanar desde el suelo, suave al principio pero creciendo en intensidad. No era la luz fría y hostil de las apariciones, sino algo cálido, acogedor, casi divino. Las figuras espectrales comenzaron a elevarse, sus formas disolviéndose en partículas de luz que ascendían hacia el techo y más allá. Uno por uno, los espíritus se desvanecieron, pero antes de partir cada uno pasaba junto a la familia Montoya, y en sus rostros fantasmales había algo que ninguno esperaba ver: en gratitud. Habían esperado siglos por alguien lo suficientemente valiente o desesperado como para romper los sellos que los aprisionaban. El último en partir fue la figura del hombre alto con túnica negra. El que había intentado llevarse a Lucien se detuvo frente a Andrés, y cuando habló su voz ya no resonaba con amenaza sino con cansancio infinito. «Gracias», dijo simplemente.
Por fin podemos descansar. Pero un consejo antes de partir: abandonen este lugar. La tierra recuerda, siempre recordará. Lo que ocurrió aquí dejó cicatrices que nunca sanarán completamente. Otros vendrán. Otras presencias atraídas por el sufrimiento acumulado. Esta casa nunca será segura para los vivos. Ni con esas palabras se desvaneció como humo en el viento. El sótano quedó en silencio. Un silencio verdadero. No la quietud tensa y amenazante que había dominado la casa durante semanas. Las velas se reencendieron solas, como si la propia casa suspirara aliviada. El olor a muerte se disipó, reemplazado por algo más limpio, más neutral. Subieron las escaleras lentamente, agotados pero aliviados. La casa se sentía diferente. Las sombras en los rincones eran solo sombras. Las puertas eran solo puertas. Las ventanas rotas dejaban entrar el aire fresco de la mañana que comenzaba a amanecer. Pero cuando intentaron abrir la puerta principal, descubrieron que aunque el sello invisible había desaparecido, algo más había cambiado. En el marco de la puerta, tallado en la madera durante la noche, había un mensaje final en español antiguo. Antiguo, en los primeros se han ido, pero la tierra llama a otros. No permanezcan. La familia Montoya abandonó la casa al amanecer de ese mismo día, llevando solo la ropa que vestían y los recuerdos de 3 semanas que los perseguirían por el resto de sus vidas. Nunca regresaron a Valdehuesa. Nunca hablaron públicamente de lo que vivieron en aquella casa construida sobre el cementerio maldito de los brujos del siglo XVII. La casa permanece abandonada hasta el día de hoy. Los lugareños dicen que aunque los primeros espíritus fueron liberados, otros han llegado, atraídos por el eco del sufrimiento que impregnó ese lugar. Viajeros ocasionales que pasan de noche por el camino rural reportan ver luces moviéndose en las ventanas vacías, figuras observando desde el segundo piso y escuchar cantos en latín que flotan en el aire helado de la madrugada. 3 veces más en los 80 años transcurridos desde entonces. Familias desesperadas han intentado habitar la vivienda. Ninguna duró más de un mes. La última familia, en 1987, desapareció completamente una noche de invierno, dejando atrás todas sus pertenencias, la mesa puesta para la cena y las camas todavía tibias. Nunca se les volvió a ver. El ayuntamiento de Valdehuesa finalmente selló la propiedad. Nadie puede comprarla, venderla o demolerla. Permanece como un monumento silencioso a los horrores del pasado y una advertencia para el presente. Hay lugares donde los muertos tienen más derecho que los vivos, y hay tierras que nunca olvidarán la sangre inocente derramada sobre ellas. Si alguna vez viajas por el interior de España y te encuentras en Valdehuesa, verás esa casa al final del camino empedrado. Te darás cuenta de inmediato cuál es. Es la única vivienda en perfecto estado estructural que nadie habita. La única con ventanas rotas que nunca son reparadas. La única donde, si miras lo suficiente, podrías jurar que algo te devuelve la mirada desde la oscuridad interior. Y si eres sabio, seguirás caminando sin voltear atrás.